Hola, bienvenidas a la sesión de esta tarde. Es un verdadero placer para mí presentaros a Jara. Nos va a hablar del análisis de red del discurso de odio queerfóbico en Twitter. ¿Un aplauso? Buenas tardes. Buenas tardes. Se oye bien, ¿no? Buenas tardes a todas. Me llamo Jara Juana. Primero voy a decir que la charla va a ser en español o castellano, como queramos llamarlo, pero si tengo la charla dada y grabada en inglés. Si alguien después de la charla la quiere en inglés, pues me la pedís y os la mando a vuestro correo electrónico. Yo, me llamo Jara, trabajo en la Universidad de Granada y hoy estoy fuera de mi zona de confort por muchos motivos. Uno, es mi primera vez en la PyCon. Me gusta mucho, por cierto. Pero sois geniales. Dos, voy a hablar de un tema que no es de mi área de investigación de mi doctorado, ni para atrás. Yo soy una física cuántica teórica, me especialicé en computación cuántica, teoría de los algoritmos, matemáticas, álgebra avanzada y cosas raras. Y estoy ahí yo siendo una mamarracha porque no soy una científica seria, como debe ser. Pero no voy a hablar de esto hoy. También me dedico a hacer eventos de diversidad, igualdad e inclusión, antiacoso y más temas de ese tipo en espacios científicos. Hago conferencias donde hablamos no solo de ciencia, sino también de cosas que afectan a los científicos como personas y hacemos un poquito de activismo. Nos llamamos Q-Turn Workshop y estamos en Internet. Tampoco voy a hablar de esto hoy, pero si a alguien le interesa, podemos hablar de esto luego. Entonces, lo que voy a hablar hoy es de análisis de datos de acoso y discursos de odio y cosas políticas, queerfobas, transfobas en redes sociales, en concreto en la red social Twitter. Voy a poner un aviso de contenido gigante porque la charla está llena de contenido detonante, de aquí hasta el final. Entonces no hay más avisos de contenido, pero de aquí hasta el final va a haber cosas que nos van a hacer sentir mal a todas, todos. Va a haber acoso, violencia, discursos de odio, transfobia, misoginia y queerfobia. En particular va a haber un montón de imágenes de cosas, personas acosándome a mí también. Si en algún momento os sentís mal, pues es normal, os podéis sentir mal, no sintáis mal por sentiros mal. Si necesitáis salir a daros una vueltecita o disociar o descansar, no os preocupéis que todo se queda grabado y los materiales son públicos. Pero bueno, insisto, si queréis salir, no salgáis todos de golpe porque la seguridad nos puede decir algo, pero eso. Entonces, ¿por qué estoy yo hablando de discursos de odio? Bueno, primero me gustaría enfatizar que los discursos de odio no son unos insultillos que la gente nos tira por ahí por la calle. Es un problema de nuestra sociedad que causa daño real y material a ciertas comunidades. En concreto voy a hablar de discursos de odio que causa daño material a la comunidad trans y pone en peligro derechos fundamentales. No solo trans, vamos a ver luego que otros tipos de derechos también. Esto empieza porque yo me mudé a Granada en 2019 y entonces de repente, un día empezaron a aparecer... yo era una mujer trans que estaba saliendo del armario y aparecía en algunos sitios públicamente y conseguí un contrato Marie Curie, se hizo público y de repente un día tenía un mensaje en Twitter de una persona diciendo que había robado una beca de mujeres. A mujeres de verdad, no como yo, que soy un macho travestido. Este mensaje no tiene ningún sentido, en particular porque los contratos Marie Curie no son becas de mujeres. Entonces, ni siquiera se puede hacer eso que dice, pero incluso si hubiera conseguido una beca de mujeres estaría bien, pero es que ni se puede hacer. Entonces esto es un bulo, tal cual. Se difundió, tuve gente insultándome más tarde, unos meses más tarde, por ejemplo, aparezco citada en este post que es de una asociación que se llama Contraborrado. Es una asociación que fue fundada por una persona que es Ángeles Álvarez, que es diputada del PSOE, que tiene un cargo político. Esa señora. Y bueno, pues me llamaron aquí... ¿Qué es esto? Pues mujer. Estoy reproduciendo los estereotipos de género, de patriarcado, bla, 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 bla. Cosas feas. Más mensajes sobre que estoy robando plazas. Alguien me acusa de haber salido en el programa de Monedero, que es como de, pues a mí Monedero ni lo he visto ni me ha pagado, ni he ido a su programa. Más tarde aparece otro mensaje, esto es un nombre, se llama más tarde, hay otro bulo diciendo que yo hice un calvo, señalé el culo, a unas señoras feministas en una manifestación en Madrid. Y es como de, yo no recuerdo haber ido a esa manifestación, a pesar de que me gustan, pero es que ni siquiera estaba en Madrid por aquella época. Y lo ponen en Internet, etiquetan a la vicerrectora de Igualdad de la Universidad de Granada, que es mi jefa, y empiezan a acosar al vicerrectorado por hacer eventos con personas trans como yo.
Más tarde por ahí empiezan a acosar también a mi marido. Íbamos a tener un bebé, salimos en un artículo porque éramos 2 personas trans que tienen un niño. Acoso a toda la familia. Cuando empiezan a acosar a tu familia te sueles cabrear, incluso si tienes el síndrome del impostor del carajo. Hice una campaña también por el Día de la Mujer en Twitter, miles de comentarios quejándose, gente empieza a coger fotos mías pretransición y las ponen sin permiso en internet, me acusan de ser un narcisista. Esto de aquí ya la cosa se empieza a ir un poco de madre. Aparezco mencionada en una charla en el Fórum Feminista de Madrid, que nunca he estado, pero bueno, en un Fórum Feminista de Madrid, por una persona que se llama Amparo Domingo de la Women's Human Rights Campaign, que es una asociación que luego se cambia el nombre a Women's Declaration International, y me acusan de ser un peligro para las mujeres y ponen mi cara, apellidos y todo ahí. Chill. Más tarde, bueno, esta asociación ha sido fundada por varias personas, entre ellas famosas feministas, por así decirlo, incluida Sheila Jeffries, que es una mujer que es conocida por sus pensamientos antitrans bastante extremos. Y se dedican a hacer activismo para que los derechos de las mujeres se basen solamente en los genitales o el sexo, o como lo queráis llamar. ¿Qué quiere decir? Trans no, básicamente. Empezamos a mirar qué hay en esta asociación y tienen una declaración que está firmada por un montón de asociaciones, entre ellas el Partido Feminista de España, que igual conocéis, un montón de grupos feministas de España, y hay algo raro ahí, el Women Liberation Front, es una asociación de mujeres feministas de Estados Unidos, que hace poco pues, hubo un leak que reciben dinero de otra asociación que es Alliance Defending Freedom, que es un grupo de abogados conservadores cristianos, que son famosos por haberse cargado la reforma del aborto de Estados Unidos, la ley federal que protegía el aborto en todo el país. Estamos hablando aquí de gente que me acosa, no sé por qué, está asociada con gente que coge dinero de antiabortistas. Y hay muchos mensajes así. No voy a ponerlos todos, he puesto bastantes por varios motivos. Uno de ellos es para que veáis que esto es una cosa real. Otro es porque cuando explico a la gente que me acosan por redes, como que no se imaginan cuál es el volumen de datos, que es más o menos esto que veis aquí a lo largo de 3 años. Todos los días que salgo en redes, básicamente. Bueno, esto es una salvajada. Soy científica y yo me hago preguntas como los griegos y entonces cuando me pasa esto me pregunto ¿por qué están las redes llenas de mierda? O sea, ¿por qué hay tanta basura en Internet? ¿Y por qué esta basura es tan, no sé, tan dirigida hacia mí? Entonces empecé a investigar un poco este tema de por qué tanto acoso, por qué hay tanto odio transfóbico hoy en día en redes. Esto nos lleva a que tenemos que contextualizar un montón de cosas porque, bueno, esto es un tema, una charla que va a ser de análisis de datos. Lo que hago yo al fin del día es código, pero es un tema de sociales. Necesitamos contextualizar qué pasó antes de todo esto. Las siguientes diapositivas se las he robado a Néstor Román, que dio una charla llamada Pensamiento Transexcluyente y Extrema Derecha, que habla un poco de relaciones entre pensamientos de extrema derecha que se han ido pasando hacia el feminismo en los últimos años. Con permiso, las he reproducido. En junio de 2015 en Estados Unidos pasó algo importante, que se aprueba el matrimonio igualitario, o lo que solemos llamar el matrimonio gay, y entonces los republicanos que utilizaban, recordamos que antes de que las personas del mismo género o sexo se pudieran casar, esto se utilizaba como tema en política. La derecha normalmente coge un tema social y lo utiliza como elemento de cuña para meter otros temas en política. Solían hacer esto con el matrimonio igualitario, pues el día que se aprueba dicen pues ya no hay más que hacer con este tema. Y tienen reuniones, conferencias, donde se ponen a pensar en estrategias para políticas y de ahí sale una idea de que para enfrentar esas leyes de discriminación, de no discriminación, empiezan a hacer lobbying contra que las mujeres trans puedan ir a los baños porque son un peligro, potenciales predadores. Entonces, esto tiene influencia casi inmediata. En los años después empieza a haber enmiendas, reformas para que las mujeres trans no puedan entrar en los baños. Esto es nuevo, pero no es nuevo. Históricamente, en el colectivo LGTB, a las personas gays y lesbianas se les ha intentado excluir de los baños por considerarlas peligros para las personas que había ahí o para los niños, y etcétera, etcétera. No es una cosa conocida. Lo nuevo es que se empieza a hacer con mujeres trans y se nos acusa de ser predadoras. Y esto, en realidad, está documentado. Bueno, todo esto es público, ¿eh? Yo no hago Wikileaks, pero hay gente que lo hace, pero esto todo está público. Este mito, bulo de que las mujeres trans son potenciales predadores no está basado en datos. No hay datos de violencia en los baños
causada por mujeres trans y fue difundida por un grupo de extrema derecha llamado Mass Resistance. O sea, se origina en este grupo, lo declaran públicamente en un vídeo. Nuestro bando inventó el argumento de que la falta de seguridad en los baños por parte de predadores masculinos como una forma de evitar una batalla incómoda sobre la ideología LGTB, en así encender las emociones de la gente. Esto es importante porque cuando lo veáis reproducido por ahí es una cosa que viene de pues, gente bastante extrema. En 2017 hay una cumbre organizada por grupos conservadores anti-LGTBI, un grupo llamado Family Research Council, donde específicamente una ponente propone que, como estrategia, separar el movimiento trans de la LGTB, la T de la LGBT, para debilitar el movimiento LGTB y el consenso que había entonces sobre los derechos humanos de las personas LGTB. Entonces esto, pues, quedamos y lo hacemos. Esto fue un poco el rollo. No hemos llegado al feminismo, esto es todavía en derecha de Estados Unidos, pero entonces hay un momento en el cual, de cierta forma, empiezan a confluir esto hacia el movimiento feminista. Una parte del movimiento feminista, evidentemente, pero en 2016 se publica un libro llamado Female Erasure, Contraborrado, borrado de la mujer, editado por Ruth Barrett. Y en este libro tenemos a feministas radicales, activistas de la terapia de conversión evangélicos y grupos antiaborto hablando de la ideología de género y contra las mujeres trans. Esto es importante, voy muy rápido, pero en este momento empieza a haber una confluencia de ideas, de convergencia de ideas de derecha que se empiezan a pasar un poco hacia el feminismo. A partir de aquí cae bastante la presencia de... No se habla tanto ya de los hombres, de las personas homosexuales en artículos, por ejemplo, sobre protección de menores, aparece y aumenta las menciones a personas trans. Y vemos en todo el planeta un ascenso del odio anti-LGTBI en muchísimas partes. Evidentemente esto no hay una relación causal, pero es un tema que evidentemente ha pasado toda la vez. Hay, por ejemplo, un informe del Foro Parlamentario Europeo que investiga para los derechos sexuales y reproductivos, que investiga financiación pública invertida en Europa para atacar la ideología de género, para financiar retórica antiabortista y antiderechos LGTBI. Miden, solamente mirando dinero público, no tenemos acceso a cosas que hayan pasado privadamente. Entre 2009 y 2018 se vertieron 707 millones de dólares en Europa para financiar este tipo de ideologías. Y la mayor parte de los financiadores son grupos extremistas religiosos de Estados Unidos, Rusia y Europa. Cosas como Hazte Oír, por ejemplo. Vemos en muchos países, por ejemplo, en Hungría, se empezaron a publicar leyes anti-LGTBI, hubo un cambio de ley para que no se pueda promocionar el contenido LGTBI en menores, incluyendo películas como Billy Elliot, que es un chaval demasiado mariconado para esta gente. En Polonia se declaran muchas ciudades zonas libres de ideología LGTBI, que no sé, legalmente creo que no sirve para nada, pero bueno, la ciudad dice, aquí ideología LGTBI, no. Y si vives allí, no mola. Y en muchos países vemos aumento de retórica antitrans, en concreto, esto empieza en Reino Unido, sigue en Estados Unidos, luego continúa España y ahora mismo está pasando a otros países como México. En Reino Unido, que es donde empieza todo esto, entre 2012 y 2018 hay un aumento, se multiplican por 3 las noticias sobre las personas trans, que por cierto, históricamente siempre no les hemos importado nada a nadie, pero de repente, boom, se triplican. Y un 90% de ese incremento fueron negativas, porque si estuvieran hablando bien de mí yo no estaría aquí ahora mismo. Es un problemita y empiezan a haber ataques sistemáticos a legislación en materia de sanidad en muchos sitios. En varios estados de Estados Unidos hubo prohibiciones de los tratamientos hormonales. De hecho, esto es un intento ahora mismo algo que se está intentando empujar es prohibir los tratamientos hormonales en menores, empujar la edad a la edad adulta y también, en cierto momento, prohibirlos absolutamente. En varios estados se ha llegado a prohibir los bloqueadores de hormonas, los retrasadores de la pubertad, que son estos medicamentos que te retrasan la pubertad hasta que tienes la edad adulta y te dejan decidir ya si tomas hormonas o no. Eso es un riesgo para la salud pública tremendo. Se sabe, hay muchos estudios, que tener acceso a esos medicamentos en menores trans reduce y previene muchísimo el riesgo de suicidio. Y si se los quitas a la gente, pasan cosas feas. Y en España, ya llegando un poco a nosotras,
ha habido ataques sistemáticos durante los últimos años a personas trans y en concreto a una cosa que se llama el anteproyecto de ley trans. Si no habéis oído hablar de ello, es una especie de proyecto de ley estatal que se quería hacer para garantizar diversos derechos trans que ya se suelen garantizar a nivel autonómico, pero a nivel estatal en todo el país. El más importante es la autodeterminación de género, porque eso es un derecho que nos permite identificarnos como personas trans y que se nos respete, y a nivel práctico que nos den un DNI, que es una tarjeta que utilizamos para absolutamente todo. Entonces, esta ley en concreto es para que nos cambien el DNI. Ese derecho está reivindicado por asociaciones de derechos internacionales como la Unión Europea, las Naciones Unidas y la OMS. Y había un consenso acerca de este derecho antes de que pasara todo este embrollado, pero en 2020 un grupo de personas del PSOE, incluyendo a Carmen Calvo, anterior vicepresidenta del Gobierno, publican un panfleto oponiéndose a este tipo de legislaciones, enlazándole con el borrado de las mujeres y hablando de los peligros que tienen no hablar de sexo biológico. Carmen Calvo utiliza como principal argumento para oponerse a la ley argumentos de inseguridad jurídica, y luego más recientemente se ha puesto a decir en periódicos públicamente que estas leyes en realidad no existen en ninguna parte. Esto es contradictorio en parte por varios motivos. Uno, porque el PSOE mismo intentó hacer un borrador de una ley muy parecida en 2017, estatal, que es prácticamente igual. En 2018 el mismo Ministerio de Justicia dijo que esta ley no produce inseguridad jurídica. El otro motivo es que la autodeterminación de género la tenemos en España en al menos 12 comunidades autónomas, está en un montón de países, y esta señora dice que no está en ninguna parte cuando lo tiene en su propio país, y esas leyes las ha puesto el PSOE en muchos sitios. Es desconcertante. No tengo ni idea de cómo le pasa a esta señora por la cabeza, pero sabemos que aparece inaugurando conferencias con ponentes de Women Declaration International, que son los que aparecían antes, y contra Borrado, que son los que aparecían antes, y no sé si esto tiene alguna relación. Entonces, esto es contexto histórico. Vamos a redes, informática, que es algo más mi tema. Quiero entender, ¿por qué investigo redes sociales? Bueno, en parte es porque mucho del odio que se mueve hoy en día es por redes sociales. La extrema derecha y la alt-right, Vox y etcétera, hacen uso de Twitter, Facebook, WhatsApp para distribuir fake news, y eso lo sabemos. Y sabemos que los algoritmos de recomendaciones de redes sociales tienen ciertas sensibilidades, no son neutros perfectamente, tienden a favorecer ciertos tipos de contenido. Por ejemplo, hay estudios que muestran que YouTube, hay estudios con todas las redes sociales, ¿vale? Pero YouTube, por ejemplo, si tú estás viendo contenido más o menos moderado, te empiezan a salir sugerencias más extremas. Y hay estudios que miran que puedes empezar a recibir contenido de extrema derecha relativamente rápido, que es tan extremo que no aparece en el buscador, solamente te aparece a través de las recomendaciones. Hay muchos investigadores que miran esto, cómo se difunden los contenidos moralistas, discursos de odios en redes. Se sabe, por investigaciones hechas por gente como el grupo de Molly Crockett, que debido a que estas redes quieren tu atención máxima, pues favorecen ciertos tipos de contenidos que atraen tu atención. Entonces, esta gente que hace estudios un poco de psicología mira qué atrae nuestra atención. Y se ve en algunos de estos estudios que si tú pones palabras que, lo suelen llamar palabras que contienen cabreo moralista, indignación moralista, cosas que te enfadan y tienen algo de moralidad, algo de juicio moral. Por ejemplo, venganza, odio, culpa, ese tipo de palabras. Si las incluyes en tus tweets, la probabilidad de que tú tengas un retweet puede aumentar hasta en un 30%. Esto se resume la Molly Crockett tiene muy buenas charlas en TED explicando estos temas, son muy interesantes, y suele decir que si la indignación moral es fuego, las redes sociales son gasolina. A ella le gusta la gas... Perdón. Se ha mirado comportamiento individual, también comportamiento grupal. También se sabe que este fenómeno suele potenciarse aún más cuando tienes un grupo de personas y recibes recompensas como likes de ese grupo de personas. Y sabemos que se utiliza en política. Por ejemplo, yo me suelo meter en Twitter y me suelen todos los días, casi todos los días, cosas de Vox y de Santiago Abascal. Personas que a mí no me interesan mucho. Yo soy una persona que le gusta la ciencia ficción y no me interesa mucho Vox. Pues todo el rato tengo ahí a Vox. Y es como, ¿pero para qué coño me sale a mi Vox y nunca le hago clic? Y en parte es porque estas tendencias son fáciles de manipular. Es fácil crear una tendencia de contenido indignante
por varios motivos, pero una es porque los propios algoritmos lo favorecen y vamos a ver luego, también hay gente que se dedica a fabricar tendencias utilizando este exploit. En los últimos años, a la vez que hemos visto todo esto en Twitter, yo es que estoy muy en Twitter, la verdad, que han aparecido muchos hashtags de vez en cuando y tendencias con contenido transfóbico. Por ejemplo, lo queer es misoginia, la ley trans es patriarcal, no a las leyes trans, el sexo no es género. Ese es el eslogan de la asociación de antes, de la WDI, respeten a los menores. No se nota, pero están hablando de la gente trans si te metes. César la ministra es sobre Irene Montero y si te metes, no se nota, pero si te metes están hablando de cosas trans también. Entonces, en nuestro proyecto lo que hacemos es, estas trends aparecen, hacen un pic y son extremadamente singulares. Y nos dedicamos a descargarnos los datos de estas trends y los analizamos con estadística y análisis de datos muy aburrido. Pero salen cosas divertidas. La gente suele decir o pensar que estas hashtags, tendencias, se crean usando bots. Y eso en realidad no está tan claro. Y ni siquiera está tan claro que haga falta, de hecho. Hay experimentos hechos, por ejemplo, por la asociación Trans Safety Network, comprobando que no hace falta utilizar bots para hacer trending en Twitter. En este experimento, se llama This is an Exploit, hicieron un artículo, se dedicaron a hacer lo siguiente. Se publicó un tweet diciendo no necesitamos un bot para hacer una tendencia, solamente si ves este tweet, This is an Exploit, retuitealo y publica algo con el mismo hashtag. Entonces crearon como un grupo de personas haciendo esto. Entonces, ¿qué pasó? En 45 minutos de gente interactuando con el hashtag, esto empezó a subir como la pólvora y había unos 4.800 posts. Y en una hora había 7.100 posts. En 2 horas había 17.700 hits y eran los terceros en la página de front, en la portada de Twitter, y desbancaron a Boris Johnson. Ahí lo tenéis. Boris Johnson, que tenía además problemas políticos por aquel entonces, de repente una panda de transmatadas haciendo básicamente el mamarracho, se lo quitan del medio ahí, como de ¡ah! Pobrecito. Gracias. Pues esto nos bajamos los datos y lo analizamos. Trabajo en este proyecto con bastantes personas. Ahora mismo estoy trabajando sobre todo con Astrohacker, que en Twitter, con barrita ahí, en GitHub sin la barrita. Ahora mismo es la persona que está analizando más datos y se prefiere mantener anónima por motivos que podéis inferir de la charla. También ha hecho bastante análisis Pinomaly en GitHub y también hemos tenido colaboración de Daniel Manzano y Ana Valdivia. Voy a explicar un poco las herramientas que usamos, pero no voy a entrar mucho en detalle. Hacemos 3 cosas principalmente. Nos bajamos datos, lo que suele llamarse data hoarding, los analizamos con algoritmos de análisis de grafo y visualización y después extraemos cosas y los analizamos con cosas bastante normalitas. La principal herramienta de descarga es T-Hoarder, es una herramienta Python que fue desarrollada por Mariluz Congosto y colaboradores. La utiliza un montón de gente, la podéis descargar de GitHub, de este repositorio, y es una herramienta que te permite descargarte a través de la API oficial de Twitter, que te tienes que registrar, puedes descargarte tweets, retweets, hacer queries, un montón de cosas. La API de Twitter es muy lenta y no te deja descargarte todo muy rápido, pero bueno, está muy informativa. Luego, Gephi es una herramienta libre que te permite analizar grafos, que vamos a ver ahora varios. Y aquí tenemos varios Python notebooks, ha hecho Astrohacker, que sirven para hacer básicamente estadística. Y los podéis acceder. Voy a ver, tenemos un montón de hashtags, no sé si tengo 50 o por ahí, voy a centrarme en 2 o 3. Voy a comentar César la ministra, que es un hashtag que aparece el 6 de marzo de 2021, antes del Día de la Mujer Trabajadora, y aquí estamos las feministas, el 13 de mayo de 2022, día que se vota la ley trans en el Congreso y fue rechazada en España. He elegido estos 2 porque no es obvio que van sobre cosas trans, solamente lo puedes ver cuando lo analizas y tienen una motivación política, porque hay hashtags que no tienen una motivación política obvia y son más difíciles de entender. Aparte que tenga una motivación política le añade una componente de maldad a todo esto, la verdad. El primero tuvo unos 21.000 tweets en 4 días, 6.300 usuarios y parecen un montón. Pero luego ves una cosa sospechosa que cuando miras las cuentas más activas han generado entre 20 un cuarto de los tweets originales.
Y en la otra tendencia, que tiene aún más, 13.000 tweets, 1.652 usuarios, 20 cuentas han producido 43% de los tweets originales, mostrando que tenemos un conjunto de usuarios muy pequeño que están extremadamente online, extremadamente activos, con un comportamiento bastante inauténtico. En ambos vamos a ver que hay una intención política, atacan a la ley trans y a Irene Montero, y hay un montón de contenido transfobo que vamos a ver con mensajes bastante chungos y generados por una cámara de eco que interactúa entre sí. Esto, nos bajamos los datos con T-Hoarder y hacemos un grafo que vamos a ver ahora en detalle. Estos grafos son grafos de retweets. Básicamente te muestran la interacción de retweets entre varios usuarios. Esto es una comparación entre el segundo hashtag, aquí estamos las feministas, y esto es un hashtag que se llama Feliz Martes, que es un hashtag que la gente utiliza para desearse un feliz martes los martes. Es bastante inocuo y bastante, no sé, sanote incluso. Pues vemos que tienen más o menos el mismo número de tweets, el mismo número de días, pero el hashtag aquí estamos las feministas tiene muchísima más intensidad de interacción entre los usuarios y el número de usuarios aquí es 5 veces mayor. Entonces, estos usuarios del aquí estamos las feministas son como 5 veces más activos. Las herramientas que utilizamos aquí, utilizamos grafos de retweets, esto se hace con Gephi. Gracias. Te pinta los usuarios como puntitos, el software, te pone palos cuando hay un retweet y entonces se corre un algoritmo de análisis de grafos que te busca componentes conectadas, componentes gigantes, clústeres de personas que están interactuando entre sí a tope y te los clasifica. Entonces, aquí se ve que hay 7 comunidades, estas que están aquí cerquita están interactuando más entre ellas con retweets y estos están más lejitos, que esos interactúan más por su bola. Con podemos separar los datos y observar que la hashtag fue creada por un grupo que está compuesto sobre todo de feministas antitrans y son activas durante las primeras horas. Y los primeros tweets son todos de este palo, que no se ve nada porque el proyector no va muy bien, pero el primer tweet ataca a Irene Montero, ataca a la ley trans, los siguientes tweets son pseudoclones de ese tweet y las primeras cuentas que participan son de la Asociación contra Borrado. También se puede pintar otra cosa, otro grafo, que son las relaciones de seguidores seguidos, y cuando hacemos eso, vemos otra cosa. Aquí los usuarios son los puntos, los palos son si se siguen entre ellos, al menos uno de ellos sigue al otro. Y cuando pintamos este grafo vimos que en este hashtag entraron un montón de cuentas de extrema derecha, rollo OK Diario, Javier Negre, no sé si son bolseros o cocheros, pero bueno, gente que no es feminista. Entraron un montón de ellos y esto hizo que el hashtag subiera. Y ahí estas son las feministas antitrans, estos son los, bueno, no sé cómo llamarlos, y ahí en medio tenéis no se ve muy grande, esa es la Echevarría. Y cuando analizamos los datos vemos también que aparecen hashtags antitrans como no ley trans o sexo no es género y hashtags de Vox como Team Vox o Chicas Vox 52. Voy a ir un poco más rápido con el análisis para daros una idea de lo que hago porque no tengo tiempo para entrar en todo. También analizamos, aquí estamos las feministas, aquí hubo como varios picos. El primero fue sobre todo feministas antitrans que crearon el hashtag, luego aparece Irene Montero y hace un tweet y entonces entra más gente más tarde. Analizamos este pico, sobre todo, y ahí vimos que en cierto momento no había actividad y en cierto momento de repente 5 comunidades entran a las 7 de la mañana con un montón de tweets que son de feministas contra la ley trans y todas a la vez. Entonces parecía organizado. Muchos mensajes son antitrans. Aparecen, por ejemplo, en las hashtags más comunes que aparecen dentro de la tendencia, la más común es ley trans es patriarcal, que aparece casi tanto como la otra. Sexo no es género, y feminismo no vota misoginia y cosas de este rollo. Y hay una intención política clara. Las personas mencionadas en los tweets de forma más común son el PSOE, GPS Congreso, Sánchez Castejón, Podemos, son todas cuentas de políticas. Y los tweets más populares se meten con la ley trans, hablan del borrado de las mujeres, que es esto que hayamos dicho antes que aparece en la retórica conservadora. También aparece el bulo de las mujeres trans en los baños. Y, como decía, termino ya. La mayor parte de los tweets han sido creados por muy pocos usuarios. De hecho, el número de tweets originales, 20 usuarios han creado un montonazo de tweets originales y retweets originales, muchos más retweets que en hashtags normales. En Feliz Martes, por ejemplo, el número de retweets es 64,5% y aquí el número de retweets es 86,6%.
Y cuando hacemos un análisis cualitativo de los mensajes, vemos muchísimos mensajes de odio con insultos transfobos, con palabras como travesti, narcisista, hombres misóginos, y se comparan a las personas trans, a menudo mujeres trans, con terapeutas de conversión, pedófilos y violadores, y un montón de movidas súper neutras. Esto es todo, no son dos casos aislados. Cada 2 por 3 hay un hashtag de este tipo. Hace 2 semanas hubo otro rumor de que se iba a aprobar la ley trans, se apareció otro con un patrón muy similar. Y esto es una imagen resumiendo lo que llevamos analizado hasta ahora. Aquí pintamos varios hashtags y en este grafo hemos pintado hashtags. Los puntos más gordos son hashtags con más tweets. 2 hashtags están relacionados si los 2 hashtags comparten. Si este hashtag comparte este mensaje con este hashtag, va a aparecer una relación. Entonces, aquí arriba aparecen hashtags creados por las comunidades de feministas antitrans. Aquí abajo hemos pintado 2 hashtags que son utilizados más por gente de grupos de derecha como Vox, como Gobierno de Misión. Y vemos que hay ciertos patrones y narrativas que aparecen entre los dos, ciertas confluencias de mensajes. Por ejemplo, César la ministra tiene, no se ve muy bien, pero por ejemplo, aquí está Teambox, que está en común con Gobierno de Misión. Entre varias hashtags aparece como tema central, que se ve en pequeñito, no ley trans, que es como el tema central que salen de todos los palitos. Y bueno, aquí vemos de forma cuantitativa lo que estábamos diciendo al principio del contexto político, que hay una confluencia entre pensamientos antitrans entre derechas y feministas antitrans. Y nada, otro tema que bueno, que a mí no me interesa tanto porque no me va conmigo, pero parece que también en común hay bastante odio a Podemos por aquí. Pero con esto quiero terminar mi charla. Quiero recordar que estoy buscando personas que les interese hacer el doctorado para mi grupo. Hay una convocatoria nacional que es la FPU a final de año. Si os interesa me podéis contactar. Trabajamos estos temas, ya también algoritmos, machine learning, computación cuántica y estamos en Granada. Y quiero terminar con un poco de resumen de lo que hemos visto. Hemos explicado que los algoritmos de recomendaciones de redes sociales, aunque pensamos que son neutros, tienen ciertos sesgos y pueden difundir mensajes de odio, aunque no estén diseñados para ese propósito. En nuestra investigación hemos visto que un grupo pequeño y dedicado de cuentas, que son spammers prácticamente, pueden crear una tendencia con un esfuerzo muy pequeño y que esa vulnerabilidad de Twitter se está usando para atacar a personas trans y legislación en materia de derechos. Para prevenir este tipo de ataques o actividades difundiendo mensajes de odio, estaría bien que tuviéramos un código de Twitter más auditable, pudiéramos ver los algoritmos de recomendaciones, qué carajo está ahí programado, no es accesible, solamente puedo descargarme datos, y también que la API de Twitter fuera más accesible, porque yo tardo, por ejemplo, hay días, cuando quiero bajarme los datos, hay unos rate limits que te impiden bajarte datos cómodamente. Es más lento que ni sé. Entonces, se puede hacer bastante, diría yo, bien por la humanidad, presionando a los legisladores para que le metan caña a Twitter con estas cosas. Y Facebook y TikTok y todas las redes. Necesitamos mejores estrategias para crear espacios seguros y, por favor, disfrutad del resto de la conferencia. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Maravillosa! ¡Bravo! No me importa retrasar un poquito la agenda. Preguntas, sí. Jo, me he puesto en medio intentando llegar a todos, pero no. Buenísima. A ver, ¿se oye? Sí. Bueno, primero muchas gracias A ti. por estar ahí por todo esto y muchas gracias. Voy a ser precisa porque pedían por ahí pregunta con signo de interrogación. ¿Qué análisis queréis hacer después y o sea, mucho de lo que habéis enseñado, y mi pregunta es más ¿cómo queréis seguir? ¿Qué más hay? ¿Análisis o en qué tenéis pensado a futuro? Hay muchas cosas que se pueden mirar, pero somos 4 pelagatas, entonces estamos priorizando mucho. Ahora mismo estamos en... ¿Por qué soy tan fuerte de golpe? Ah, vale. Ahora estamos analizando las tendencias estas con picos, porque primero el análisis de datos es mucho de calidad más alta cuando estamos ahí, porque hay mucho volumen.
Entonces estamos centrándonos ahí bastante. En cierto momento, cuando tengamos mejor descritas quiénes son las comunidades que difunden odio, se puede hacer un scraping de asociaciones y grupos concretos. Antes de llegar ahí, queremos primero documentar bien quién está haciendo qué. Cuando analizas, los algoritmos fallan, ¿no? Entonces hay veces que tú tienes una nube, ves muchas cuentas TERFas, pero no todo el mundo ahí es TERF. Porque una persona que aparece una vez, por estadística, puede ser cualquier persona. Entonces, primero estamos viendo ver cómo caracterizamos a las comunidades. Una vez que lleguemos ahí, pues empezaremos a hacer estudios más complejos. Se pueden hacer estudios con, por ejemplo, clasificadores para detectar discursos de odio o tendencias con contenido potencialmente peligroso de forma automática. Se podría hacer. Ahora mismo me interesaría también hacer un análisis de asociaciones, ver relaciones de España con Reino Unido, porque hemos visto que interactúan con las cuentas inglesas. Y la verdad, hay una pila de trabajo tremendo. También hay cosas que son líneas interesantes para gente de políticas, como ver las fuentes de financiación, que es muy importante. Pero como yo de eso no gasto, pues necesito colaborar con otras personas. Tenemos otra pregunta por aquí. Muchísimas gracias. Qué fantasía de charla. Una pregunta muy rápida. Los hashtags que estáis cogiendo son hashtags que son claramente hateful, muy de odio. Y yo pienso mucho y te pregunto cuál es cuál es tu visión sobre las whistleblowers, estos hashtags que son perritos comiendo helado, que son totalmente inocuos, pero que esconden un discurso de odio. Este es lenguaje secreto que utilizan las TERFas para hablar entre ellas. ¿Si has pensado cómo atacar eso? No sé cómo hacerlo ahora mismo. Lo que dices es un problema en análisis. Ahora mismo muchas de la actividad que estamos viendo, como hay mucha actividad por hashtags ahora mismo porque quieren subir en el front de Twitter. Entonces, cuando quieren priorizar eso, hacen un hashtag. Pero cuando sigues las cuentas, que estamos viendo las cuentas más activas, la mayoría de sus mensajes no tienen un hashtag. Y es verdad que hay veces que han empezado a utilizar emojis para identificarse. He visto un montón de cuentas bastante violentas antitrans con la bandera genderqueer puesta en emojis. Y yo no sé qué carajo hace eso ahí. Pero es verdad que cuando quieren difundir discursos de odio, los grupos reaccionarios no siempre utilizan hashtag, también a veces utilizan palabras clave o códigos. Y eso pues ahora mismo es difícil de analizar hasta que tenga más información. Cuando tenga, por ejemplo, en cierto momento va a ser posible coger las cuentas más activas y analizar esas solo y ver las narrativas y palabras que aparecen más y correlaciones, hacer un análisis lingüístico. Aquí tenemos otra pregunta. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla. Sí. Muchísimas gracias por la charla y mi pregunta va por, en principio esto solo lo habéis hecho con Twitter, ¿por qué habéis seleccionado específicamente Twitter y a lo mejor sí os planteáis no solo miras Twitter sino otras redes sociales o a lo mejor ya más blogs en todo Internet o algo, o hasta qué punto crees que podréis hacer más scrapping y no solo de Twitter? El principal motivo es que se mueven por Twitter y de hecho también empieza a haber un poco de actividad en Instagram, pero no sé si hay una app en Instagram para bajarse datos, creo que no la hay. No sé si alguien me puede responder a eso, pero además Twitter nos provee una API que te permite estudiar los datos de Twitter académicos y incluso a desarrolladores. Pero digamos que todo esto se está moviendo más por Twitter que por otras redes. Y no podemos descargarnos datos de todas las redes. Se ha agotado el tiempo de preguntas, pero creo que Jara va a estar por aquí un poquillo más. A lo mejor podemos seguir debatiendo con ella luego fuera. Gracias. Sí, ha sido increíble. Gracias. Muchísimas gracias.